Buenas noches, hermanas, espero que se encuentren bien. Quisiera hablarles de una historia que se encuentra en Juan, capítulo 6, del versículo 5 al 13. Esta historia es muy conocida, pero nos deja una gran enseñanza. Esta historia empieza esta historia se da gracias a que Jesús y sus discípulos están en una travesía compartiendo el evangelio a todas las personas, tanto judíos como gentiles. Juan nos relata que Jesús está pasando y que una multitud muy grande se está acercando a Jesús. A esto Jesús le pregunta a Felipe qué es lo que él haría para alimentar a toda esta gente, porque recordemos que era mucha gente. De hecho, teólogos y nos mencionan que fue una cifra de aproximadamente de 5,000 hombres, esto sin contar a niños ni a mujeres. Bueno, Jesús le pregunta a Felipe qué es lo que él haría para alimentar a tanta gente. La respuesta de Felipe no fue la más brillante, no fue la más una respuesta grandiosa, que podríamos decir. De hecho, algunos estudiosos sí que una de las opciones que sus discípulos dieron a Jesús es que las personas mismos vayan y pidan comida a los pueblos o a las granjas más cercanas. Lo que en realidad hace Jesús es que los anima a unirse junto a él y que después de esto Jesús Andrés se acerca, que fue uno de los discípulos de Jesús, le indica que tiene un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y sin embargo, Andrés todavía tiene una duda ahí, porque él dice que esta cantidad no es suficiente para lo que tenemos que enfrentar, para lo que tenemos que dar de comer. Entonces, Jesús, con mucho amor, con mucha paciencia, dice: hagan que se sienten todos. Esto podemos encontrar entre los versículos 5 al 9 y en el 10, del 10 al 13, podremos ver que dice que Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados. Todo lo que quisieron, lo mismo hizo con los pescados. Podemos ver que Jesús es el primero que está dispuesto a escucharnos, que está dispuesto a saber cuál es nuestra opinión, cuál es la mejor idea que tenemos para resolver algún problema. Sin embargo, no podemos olvidar que Jesús tiene los mejores planes y los mejores caminos que nosotros. También podemos ver que Jesús en esta historia, se acerca a un muchacho, se acerca a Andrés, se acercan sus discípulos, y ninguno de ellos está convencido completamente de lo que Jesús puede hacer. Sin embargo, lo que podemos llegar a entregar, aunque sea insuficiente, aunque sea imperfecto, mientras esté en las manos de Jesús, con corazón dispuesto, con un corazón entregado y dispuesto a ver lo que Jesús puede hacer, en realidad Dios multiplica exponencialmente lo que nosotros entregamos. Entonces podemos ver que en este pasaje Jesús está haciendo algo en específico, y es que está poniendo cimientos, está dando bases sólidas a la fe de sus discípulos, ya que cuando Él no estuviera, tendrían que ellos enfrentar una gran pérdida y tendrían que enfrentar la fe que Jesús les enseñó en todo el camino, que fueron de la mano con Jesús 3 años enteros. Muchos dejaron su oficio principal al que se dedicaron toda su vida y fueron y dejaron todo y lo siguieron. Entonces Jesús lo que hace en este momento es cimentar eso, cimentar la fe en ellos, cimentar el corazón de ellos arraigados a Jesús. Entonces, esto me recuerda un versículo que está en Hebreos 11:3, que en la versión LBLA dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. En Nueva Traducción Viviente dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de
modo que lo visible no provino de lo que se ve. Es uno de los versículos que a mí me impacta mucho, que ha estado en mi cabeza por mucho tiempo. Y esto me enseña que muchas veces lo que vemos es muy poco a lo que Dios tiene para nosotros. A veces nos acercamos a Dios con un corazón quebrantado, con un corazón que en realidad ya no tiene más fuerzas, que ya no tiene tanta fe, pero cuando escogemos, cuando sabemos cuál es el camino correcto para acercarnos a nuestro Padre, para volver a nuestro Padre, cuando nuestras fuerzas se acaban, cuando nuestro corazón está roto, cuando ya nada se ve igual, cuando todo se ve nublado y aún así sabemos cuál es el camino correcto para regresar al Padre, entonces Dios hace que nosotros, aún cuando no veamos, Él haga cosas increíbles, inimaginables. Entonces, siento que una de las grandes enseñanzas sobre todas estas es que los discípulos de Jesús en esta historia guardaron una memoria guardaron un recuerdo en su memoria que jamás podrían haber olvidado. Y es que Jesús estaba trayendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Y el amor increíble que Jesús dio a todas las personas, a sus discípulos, va a ser siempre ese. El hecho de que aun cuando nosotros entreguemos algo imperfecto, algo que parece insuficiente a las manos de Jesús, con corazón dispuesto, con corazón constante, lleno de gratitud, entonces Dios está preparado para seguir el proceso con nosotros. Y dice que la fe, cuando es probada y es sometida al fuego, va a salir más preciosa incluso que el oro. Entonces, busquemos a Dios con todo nuestro corazón, busquemos del proceso genuino que Él quiere tener con nosotros. Vemos como si todo lo que tengamos, veamos, quisiéramos dependiera de Dios, pero también trabajemos como si dependiera de nosotros. Busquemos una relación genuina, un proceso genuino, así como aquí está en esta historia. Jesús siempre compartió, siempre quiso enseñar a sus discípulos para que cuando en realidad Él se fuera, no decayeran las cosas que Él ya cimentó y creó en todo el proceso de esos 3 años que estuvo predicando y viviendo con ellos. Les deseo una buena noche, una buena tarde, un buen día, y que Dios los bendiga mucho.